Sintonía de Radio Estepona. Bueno, vamos a saludar ya a Pilar Fernández y Elena Guzmán, abogadas. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal, Buenos Elena? días. Bien. Bueno, bien. Del despacho Pilar Fernández Fígares y asociados en la calle Murillo, ¿no? Ahí estamos, en la mejor calle de Estepona, la más fotografiada. Eso sí, en la más fotografiada a lo largo de la historia, seguro que sí, y la más conocida, ¿eh? Sí, sí, es muy bonita, la verdad. Bueno, vamos a hacer recopilatorio. Todos los temas que tratáis en vuestro despacho, Pilar, son... Pues sobre todo comunidades de propietarios, el día a día de una comunidad propietaria, y también nosotros tenemos un despacho de servicios jurídicos profesionales. Perdona, Pilar, ponte el micrófono un poco más arriba, que tú eres muy alta. Ay, perdón. Y ese está puesto ahí para personas más ¿Sí? de tamaño más normal. Estoy sentada, ¿eh? ¿Tú has jugado al baloncesto? No, pero me gusta mucho. Ahora te escuchamos mejor. Vale, gracias. Sobre todo temas de comunidades, ¿no? Bueno, tenemos un despacho de servicios jurídicos profesionales. ¿Qué significa eso? Pues intentar llevar desde el asesoramiento jurídico, acompañar al cliente o acompañar a nuestros vecinos, siempre desde un punto de vista jurídico. Es decir, tanto una comunidad de propietarios que parece algo sencillo o algo fácil, no lo es. Y siempre la visión jurídica, la visión de un profesional, no solo de un administrador de fincas, sino creo que también es importante que haya detrás un respaldo jurídico, pues somos abogadas, que haya detrás un respaldo jurídico, yo creo que le da un valor añadido a la administración y al servicio de las comunidades. Bueno, ya lo comentamos la primera vez, la ley de propiedad horizontal tiene pocos artículos, pero vaya si da de sí, ¿eh? Da bastante de sí, la verdad que sí. Sí. Bueno, y hoy entramos en arenas movedizas, terreno pantanoso, y vamos a hablar de los morosos, es decir, de los que no pagan. Sí, pues de los deudores, efectivamente. Y es verdad que hay, nosotros, por la experiencia que llevamos ya más de 22 años en este ámbito y en este campo, hemos visto todo tipo de deudores y podemos catalogarlo al final en dos, ¿no? Bueno, o en tres. Uno es el profesional de la deuda, que no paga porque no le da la gana, porque no se implica, porque no vive allí, porque su vivienda es de una sociedad, por ejemplo, o porque no tiene una implicación con la comunidad. Sí. Hay otros que son, bueno, pues porque pues no la pagan, pues por distintas causas, porque está enfadado, porque no comparte, pero vive allí. Sí. Y luego está el que está pasando un mal momento y no puede pagar. Y ese caso, durante la vida de un edificio, que sabéis que puede ser de 50 años, de 60, pues imagínate si te pueden ocurrir cosas durante esa época. Pero luego ese tipo de deudor siempre intenta ponerse al día de alguna manera. Si no es con un plan de pagos, es con un pago aleatorio, pero siempre está ahí. Y siempre contesta y no permite o no quiere que se le demande judicialmente. Ese es el tipo de deudores que suele haber en una comunidad. E incluso hay propietarios que no quieren ir en contra de esos vecinos que están pasando un mal momento y no quieren, pero desde luego la deuda en sí, lo que hablamos de morosidad, es de esas personas que por norma no pagan, no entienden que su vivienda empieza por el portal, no por su casa. Su vivienda empieza por el portal y no entiende que las comunidades de propietarios tienen unos gastos comunes para dar unos servicios para que tu vivienda nunca se desvalore, ¿no? Que no tenga un detrimento en su valor. Porque claro, el que no pague una serie de vecinos provoca un desequilibrio a la hora de afrontar los gastos, ¿no? Porque entonces, si tienes que tener en cuenta el tanto por ciento de moroso, tienes que poner un presupuesto más alto y al final se perjudican los que sí pagan, ¿no? Efectivamente. Y es eso. Al final, el administrador, ¿qué tiene que hacer? Pues hacer un presupuesto ordinario, y ordinario se llama a los gastos ordinarios y normales que suele haber en una comunidad. Háblese de ascensor, electricidad, agua, limpieza, en fin, todo ese tipo de servicios, seguro. Y claro, si dejan de pagar unos cuantos, pues ¿quién lo soporta al final? El vecino que paga continuamente y puntualmente sus cuotas. Y claro, eso provoca también problemas de convivencia, claro. Sí, suele ser. Entonces, ¿qué se hace con ese tipo de deudores? Bueno, pues la administración, para no esperar, porque para poder reclamar una cantidad tiene que ser deuda vencida y exigible. Sí.
Entonces, ¿Eso qué quiere decir? Eso significa que debe haber acabado el plazo de pago y que debe de estar aprobado por una comunidad de propietarios, de la Junta, para poderlo reclamar. ¿Y hay un importe mínimo o mensualidades mínimas? No, a ver, lo que tú no puedes reclamar por 100 euros. No tiene sentido, te cuesta más el collar que el perro. Claro. Entonces, ¿qué se hace? Durante un año del transcurso del año, donde se ha aprobado un presupuesto, si hay varios vecinos que se retrasan en el pago, la Administración lo que tiene que estar es encima de ellos, con llamadas, con teléfono, con email, con cartas, de una manera no intimidatoria, pero sí de llamar. Oye, de advertencia, claro. Sí, además, si devuelve el banco el recibo de ese vecino, tiene un recargo. Ese recargo se le carga luego al propietario que ha devuelto el recibo para no incurrir en gastos a la comunidad. Entonces, durante ese año se van recordando de manera amistosa y con paciencia, pues se le va reclamando la deuda al deudor o al vecino. Cuando llega la Junta de Propietarios General, la Junta General, en la que se aprueba, entre otros los gastos, el presupuesto, también se aprueba la lista de deuda. Esa lista de deuda lleva identificada la vivienda, lleva identificada el importe y se aprueba esa cantidad. Aparte, además, se aplican penalizaciones. Si están incluidas en los estatutos o reglamento interno y está aprobado por la Junta de Propietarios, es legal. Entonces, puede aplicar una penalización previamente acordada por los propietarios por la deuda que tiene ese propietario o esa vivienda. Te quería preguntar una cosa que se ha hecho siempre y uno dicen que es legal, otro que es ilegal. Eso que se ponía en los tablones de anuncios, la lista de todos los deudores, ¿eso es legal, no es legal, se sigue haciendo, no se hace? Bueno, lo que se hace... Era efectivo, ¿eh? Sí, es efectivo, pero es verdad que ya hay cosas también más efectivas. Han ido surgiendo otros temas que en vez de ponerlo en el tablón de anuncios, nombre y apellido, que puede ser legal, pero da dolor de cabeza, pues poner la lista de deuda con la vivienda, y el importe y la cantidad. Luego, a los propietarios, cuando se le informa privadamente por correo electrónico, tú puedes informar de las viviendas que tienen la deuda. Tienes el derecho a conocerlo, claro. Y la obligación que tienen esos propietarios de no utilizar esa lista para otros comunitados, otros eventos, ¿no? O otros objetivos. Pero sí que tienen. Dices que es verdad que es efectivo. Bueno, es efectivo, pero como ya se la saben todas, el profesional le da igual estar en una lista de... O está en 20. Efectivamente, pues le da igual. Pero bueno, ahora Elena hablará de esas restricciones que se le pueden dar a los deudores y que están dando bastantes resultados. Entonces, una vez aprobado por la Junta de Propietarios esta deuda, es cuando la comunidad puede empezar o puede iniciar una acción judicial contra el deudor. ¿Qué se hace? Pues se le manda un burofax, una carta certificada, algo fehaciente que se pueda demostrar que se ha intentado cobrar, y si no responde, pues se inicia el procedimiento monitorio, que es una herramienta ya novedosa, no nueva, pero sí de hace unos pocos de años, en el que te permite un procedimiento rápido para poder reclamar al deudor. Si paga antes, pues perfecto, y si no, pues se opone y se inicia un procedimiento bien verbal o bien ordinario. En este caso, si hay un procedimiento judicial, pues anchas Castilla, porque depende de dónde caiga, cómo caiga, pues puede ser lento y suele ser lento. Y pueden ocurrir dos cosas. Uno, que finalice el procedimiento, el tiempo o los años que sean, o bien que durante el tiempo del procedimiento haya un nuevo comprador, que puede pasar. ¿Vale? Comprador de la vivienda. De la vivienda. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando se compra una vivienda tiene que estar libre de gastos de comunidad. Es decir, se tiene que haber pagado la deuda, ¿no? A no ser que tú consientas en hacerte cargo de la deuda, ¿no? Eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el notario, en notaría, debe de pedir un certificado de deuda y aportarlo. El propietario debe de aportar un certificado de deuda
de deuda, lógicamente, lo suyo y lo ideal sería que fuera de deuda cero. Que esto ahora es obligatorio, pero yo recuerdo que hace años no nadie de la China. Lo mismo comprabas un piso y te despistabas y resulta que te dejaban a deber una gran cantidad de pesetas entonces, claro, o de euros. Efectivamente. Y no te dabas cuenta y que te la colaban. Claro, y aparte como era esa deuda antiguamente no fijaba o no se regulaba, salvo que lo tuviera inscrito en una nota marginal de una deuda o de un embargo preventivo, pues entonces sí se sabía, pero si no había nada de eso todavía, pues no se podía saber si esa vivienda tenía deuda. Ahora, es obligatorio, pero hay veces que no se aporta el certificado de deuda y lo que hace el notario es advertir que no se ha aportado el certificado de deuda. Con lo cual, ese nuevo comprador está comprando sin saber si hay deuda o no hay deuda. Entonces no es una garantía, lógicamente. Lo normal es que nos pidan un certificado de deuda. Que está en deuda cero, perfecto, compra la vivienda libre de deudas. Que hay deuda, pues hay varias opciones. Una, que se retenga dentro de la propia escritura, se retenga la cantidad para que el comprador no le pague la diferencia al vendedor. Sí. O bien sabe el comprador que compra una vivienda con deuda y que debe de abonar los 3 años anteriores y el año en curso. Vamos a repetir eso. El que compra la vivienda y tiene deuda, sabe que debe de soportar los 3 años anteriores y el año en curso del año que esté comprando. Eso es la obligación del nuevo comprador. Es que estamos hablando de algo importante, porque imaginemos que ha habido un recibo extraordinario de que arreglo azotea o qué sé yo, de esos que valen, de esos que se pagan en 5 o 6 años y tienes que pagar 2.000 o 3.000 euros. Imagínate, eso es un perjuicio importante. Claro. Por eso es importante el certificado de deuda. Es raro que no se aporte, porque ya digo, si los españoles no estamos acostumbrados a comprar con abogado, entonces el abogado normalmente es el que dice, mire, hay que pedir un certificado de deuda, pero no pasa nada. Si vas sin abogado, vas a comprar sin un asesoramiento, el propio notario te advierte que debes de tener ese certificado. Hay que ver que vamos a comprar un colchón o una cama y llevamos 7, la madre, la suegra, la prima, y sin embargo para cosas más importantes que nos afectan bien al bolsillo, no vamos con el abogado, ¿eh? Así es, bueno, ahí porque estamos nosotros que es muy caro. No es para tanto. No es para tanto. Bueno, y sobre todo porque te da una tranquilidad y una garantía a futuro. Es decir, no tener un problema a la hora de firmar algo. Porque, claro, tú eres un especialista y tú no tienes la obligación de conocer de derecho pues absolutamente nada, ¿no? Efectivamente, para eso estamos nosotros. Claro. Sí, así que bueno, que es verdad que hay ya más garantías, pues sí, hay garantías, no son todas, de hecho puede que haya un deudor que deba 15 años de deuda, o 10, vamos a ponernos en 7, el nuevo comprador solo puede soportar la deuda de 3 años antes y el año en curso. ¿Qué pasa con el resto de años? Pues si está iniciado un procedimiento judicial, no finaliza ese procedimiento judicial y se continúa contra el primer deudor, aunque ya no sea propietario, pero sí tiene una deuda generada con la comunidad y continúa ese procedimiento contra él. Pero bueno, ahí están las herramientas. Bueno, entramos en el juzgado con Elena. Entramos en el juzgado con Elena. Pasamos al juzgado. A ver, el siguiente capítulo, ¿cuál es, Elena? No, pues tal y como ha comentado mi compañera Pilar, efectivamente, a pesar de que haya un nuevo comprador y que solamente se haga cargo de lo que es la deuda de esos 3 años anteriores y del año en curso, si existen contra los propietarios antiguos, si se han iniciado esos procedimientos judiciales, esos procedimientos siguen su curso. Lo que pasa que dependiendo del juzgado que te toque, pues puede ir más rápido, más lento. Hombre, en las comunidades todos somos abogados y todos queremos que eso se cobre en 3 días, pero vamos a ver, si en el juzgado no hay nada de 3 días, ni de 3 meses, ni de 1 año... ¿Cómo vamos a querer cobrar la deuda en 3 días? Efectivamente, es que por desgracia el juzgado que va rápido es la excepción. En cambio, el resto suelen alargarse en el tiempo. Pero la pregunta es, aunque dure, ¿es efectivo? ¿Llega el momento en que a ese moroso le dice, oiga usted, o paga o qué pasa aquí? Pues mira, depende, porque es efectivo en el sentido de que tú vas a tener una sentencia contra ese deudor donde te van a reconocer que esa persona tiene esa deuda.
a favor de la comunidad. Sí. El problema está luego cómo cobras ese dinero. Sí, ahí vamos. Entonces, a la hora de cobrar ese dinero, aunque las herramientas que tenemos judiciales a la hora de tener la sentencia es el hecho de pues ejecutarla, solicitar pues lo que son el embargo de las pensiones, de las nóminas, en lo que se pueda, porque obviamente no se puede porque hay una parte que es inembargable, pero lo que se pueda sí, y así es de la única forma en la que se puede conseguir poco a poco ingresar ese dinero. Es decir, la liquidez hay que conseguirla embargando. Efectivamente, por Hombre, desgracia. A no ser que tenga y pague, claro. Eso. ¿Se exigen esto de intereses de demora en este caso y que paguen la parte que le corresponda de las costas del juicio o no? Sí. También, ¿no? Efectivamente, las costas del juicio también. O sea, los gastos de abogado y procurador también los debe de abonar el deudor, porque así se reconoce en la propia sentencia. ¿Y qué porcentaje de casos conocemos de que esto se haya llevado a cabo? ¿Que haya habido un embargo y que se haya recuperado el dinero y todo esto? Pues mira, porcentaje, no sabría exactamente qué decirte, ¿no? De un porcentaje, porque hay casos que, por ejemplo, si se consigue efectivamente poder recuperar lo que es toda la deuda, pero luego hay otros que, como digo, pues hay morosos que son profesionales, por lo tanto al final siempre las cuentas pues están a cero, incluso no tienen a lo mejor ni nómina. Nada que embargar. Eso también. Eso, entonces esos casos que considero que son a lo mejor los menos dentro de las propias comunidades, pero se dan esos casos, y eso es lo que provoca que la comunidad tarde tantísimo en poder recuperar esa deuda, o incluso, por desgracia, no llegar a recuperarla. Pues vaya plan, ¿no? Bueno, por eso antes que te comentaba que hay otras herramientas que no son las judiciales y son las que se están aplicando en algunas comunidades, en las que si quiere Elena puede entrar, que es con restricción de algunas del uso de algunos elementos comunes. ¿Vale? Por ejemplo, ascensor. Eso no. Coméntalo, Elena. Venga. Y no verá. se puede privar a nadie de coger, el que no paga no se puede privar de coger el ascensor. No, es que mira... Sé de comunidades que lo han hecho aquí en Estepona, ¿eh? El ascensor es... Pues, sí, es decir, cada propietario tenía su llavecita y el que no pagaba no tenía llave. Mira, sobre este tema... Es ilegal, ¿no? Es ilegal. Bueno, está bien decirlo, que es ilegal. Sobre este tema de la prohibición, de la limitación de acceso a los morosos a elementos comunes, hay que tener en cuenta que existe controversia en este aspecto, porque la jurisprudencia no es unánime. Es decir, hay jurisprudencia que está a favor de esta limitación y jurisprudencia que está totalmente en contra. Por ejemplo, yo no pago la comunidad, soy moroso, pero llega el verano y me voy a bañarme en la piscina comunitaria, ¿no? Sí. Ahí es. Entonces con toda la cara dura, vamos. Lo que se pretende con soy capaz de invitar a toda la familia y amigos. Eso. Totalmente, y además que se dan muchísimo esos casos. Por eso una de las herramientas es conseguir en junta de propietarios limitar ese acceso a los morosos. Como bien he dicho, no existe, jurisprudencia unánime al respecto, pero sí existe algunas que están a favor de que eso se limite. ¿Eso qué hace? Que eso permite que las comunidades puedan limitarlo. Para ello hay que tener en cuenta una serie de características, porque como bien nos has comentado, está el ascensor, está la piscina, está el club social, está el gimnasio. Entonces hay que diferenciar, porque un ascensor se considera un elemento esencial. Entonces, al ser un elemento esencial, no estaría respaldado jurídicamente. Mientras que, por ejemplo, la piscina, el spa, estamos hablando de unos elementos comunes accesorios. Sí, que no están considerados esenciales, ¿no? Efectivamente. Entonces, esos sí estarían respaldados, puesto que existe jurisprudencia al respecto, que está de acuerdo y a favor de que se limite en una comunidad de propietarios el acceso a los morosos. Y es también una forma de intentar conseguir que esas personas, a la hora de limitarle, porque no le estamos privando de su derecho de propiedad, sino que estamos limitando el uso temporal de ese elemento común, y por una causa objetiva, que es el hecho de que esas mismas personas no están contribuyendo al sostenimiento de ese propio elemento común en particular y de los gastos en general. ¿Y esto suele ser más efectivo? Mucho más. Es verdad que la comunidad, para poder limitar
ese acceso debe de hacer, normalmente tienes que hacer algún tipo de inversión, tienes que hacer un cerramiento, un acceso con llave magnética, algo así que pueda, que obligue a los propietarios a pedir una llave particular a la administración. Entonces, cuando se ve que es el deudor, no se le da. Ojo, como ha dicho Elena, previamente autorizado en junta de propietarios. Eso no lo puede hacer nunca el administrador porque se levante por la mañana diciendo hoy voy a administrar más, sino que tienes que tener ese acuerdo regulado. Entonces, hay muchísimas, o sea, se nota claramente en el inicio de mayo y junio cómo las cuentas empiezan a ponerse en orden. Y los propietarios que no han pagado durante el año, si quieren utilizar sus hijos o ellos mismos, tienen que pagar y ponerse al día. Pues sí, eso es más efectivo. Además, hay que queda muy señalado también. Bueno, al final no intentas buscar señalar porque... No, pero indirectamente sí, porque si no te dejan utilizar la piscina o el gimnasio, lo que sea... Eso es. Y es verdad que tiene eficacia, es decir, que se termina recaudando dinero. Otro de los... Pero lo que ocurre, Pilar, en la mayoría de las comunidades, por ejemplo, aquí en el pueblo, que son un bloque o 2 bloques, 3 bloques, ¿hay qué restricciones vas a hacer? Bueno, las que te dice la ley. Al final, las hay restricciones muy poco que tienes, no tienes derecho ¿no? a voto. Cuando un propietario es deudor en una comunidad tienes derecho a voz, puedes ir a las reuniones, puedes hablar, pero no tienes derecho a voto. Entonces, las propias que contempla la ley de propiedad horizontal, el no poder impugnar un acuerdo, el no poder votar en las juntas, en fin, hay una serie que son que a lo mejor no son suficientes, pues, bueno, pero es verdad que son comunidades si vas sumando pequeñitas. Una y otra, pues a lo mejor pero sirven para conseguir el fin, ¿no? No puedes. No puedes prohibir el acceso. A lo mejor se me ocurre, pues mira, puede ser las viviendas pequeñitas que tienen azotea o que tienen cubiertas para poder tender todo en la parte de arriba. ¿Cuántas veces tenemos las azoteas de Estepona llenas de cuerdas? Pues eso no es un elemento esencial, eso es un servicio accesorio. Pues eso a lo mejor sí se podría limitar. Bueno, hablando de que también hay que conocer qué son los elementos comunes. Muchas veces el que vive abajo del todo dice que para qué va a pagar el recibo especial de la azotea, de la cubierta, si él no vive en la última planta. Claro, solo que espera que empiece a filtrar el agua. Cuando llega a su vivienda verás como se dice, ¡ay! ¿Cuándo se va a arreglar? Es que hay mucha insolidaridad también en determinadas personas, claro. Y mira que en España tenemos muy arraigado el concepto de comunidad de propietarios. Cuando hablas ya de extranjeros, ni te cuento, los extranjeros no entienden ese concepto, los ingleses no tienen, ellos no tienen ese concepto en sus comunidades, no tienen ese tipo de costumbre, con lo cual les cuesta todavía más cuando vienen a España a comprar en su segunda residencia adaptarse a la normativa española, pero los españoles sí que estamos muy acostumbrados a esto y lógicamente todavía nos encontramos algunos propietarios que, como dices, viven en el bajo y dicen, es que yo he abierto una puerta por la calle y yo entro desde la calle, yo no tengo que pagar el portal, no. Tú perteneces a un edificio y cuando hay que pintar, y cuando hay que pagar el seguro de la comunidad, que cubre a toda la comunidad, incluso a tu vivienda, hay que pagarlo. El administrador, el que te manda las cartitas todos los años y todos los meses para que pagues, también hay que pagarlo. Y así suma y sigue la electricidad, el agua, en fin, todo lo que hay común en una comunidad. Pero bueno, aún así hay algunos, pero son los de menos. Además, como viene bien regulado en la división horizontal, en qué gastos participan cada uno de las viviendas o locales o inmuebles, y si no viene la división horizontal, vienen los estatutos, es fácil de rebatir. ¿En qué porcentaje más o menos suele haber en general de morosos en una comunidad? Pues mira, depende mucho, pero es verdad que si a lo mejor un 5%, un 5% puede ser un 5%. Hay comunidades que tenemos deuda cero, O sea, tenemos comunidades que pagan, que es de un nivel adquisitivo alto, pero tienen deuda cero, y otros de nivel adquisitivo alto que también tienen una barbaridad de Hombre, también hay personas que tienen un gran concepto de lo que es la comunidad y antes de emplear el dinero en otras cosas dicen, no, lo primero es la comunidad. Por lo que he dicho antes, que tu casa empieza por el portal. O sea, tu casa empieza ahí. ¿Tú querrías invitar a tus amigos y que tu portal fuera un estercolero? Claro.
o que oliera mal, o que Claro. se oyeran gritos, o que entren, en fin, cualquier cosa que sabes que si eres curioso, pues te apetece que esté todo bien cuidado desde que entras al portal. Sí, claro, está la frase esa bíblica, es que fulanito no sabe vivir en comunidad. Pues vete al campo. ¿No? Sí, otra. Claro, es que al final... Hazte una casa en medio del campo. Si usted no quiere que le molesten, Claro. hágase una casa en el campo. Pero bueno, yo creo que aquí el concepto está muy arraigado. No hay problema en ese sentido de entender lo que es una comunidad de propietarios. Y bueno, pues es un trabajo más que tiene la Administración a la hora de tanto de preparar unos presupuestos para un buen desarrollo de una comunidad, pues también el hecho de estar reclamando, de estar reclamando a los deudores. Venga, tenemos ahí una llamadita, vamos a ver si es para nosotros. Buenos días. Sí, buenos días, Juanma. Ana Mari, ¿qué tal? Sí. ¿Tú quieres hacer alguna pregunta de los morosos en las comunidades? Bueno, yo es para confirmar, porque yo, y sobre todo por comentar. Nosotros tenemos un garaje, una plaza de garaje con el trastero. Sí. Y lo tenemos en unos bloques de piso, pero claro, nosotros no vivimos en él ni nada, de hecho lo tenemos alquilado, vamos. Y ahora nosotros cuando tuvimos que pagar la parte proporcional que nos tocaba de cuando todos los bloques, porque es una de esos que son varios bloques, ¿no? Sí, una comunidad de varios bloques. Eso. Y tuvimos que pagar cuando decidieron de pintarla. No solo el parking, sino y los bloques y todo, entramos en eso. Uh-huh. Y digo, yo pensé que, bueno, digo, cuando lo dicen, y confié. Tú pensaste que te ibas a librar, ¿no? Mal, ¿no? Ana Mari, Sí. buenos días, ¿qué tal? Buenos días, corazón. Pues mira, a ver, es verdad que, como hemos dicho antes, en los estatutos y en la división horizontal es donde se ve si ese garaje que compró forma parte del 100% del conjunto del edificio, o bien forma parte de una única comunidad organizada para los garajes. Entiendo por lo que comenta que su garaje y su trastero pertenece a una comunidad conjunta, con lo cual forma parte de una cuota de participación dentro de un 100%, de un conjunto completo. Y, lógicamente, a la hora de pintar el edificio, la fachada del edificio del que su garaje forma parte, sería comunidad de propietarios. Siempre que, insisto, que la división horizontal y los estatutos así lo regulen. Hay veces que regulan que los garajes no participan en una serie de gastos, pero lo normal... Porque normalmente, Pilar, se hace lo que tú estás diciendo. Normalmente van los garajes por un lado, ¿no? Y las viviendas por otro, ¿no? No, porque hay garajes que suman, dentro de la suma de su cuota de participación, forman parte del conjunto completo del edificio. Con lo cual... el coeficiente que te toque, el que te toca, tienes que ¿verdad? pagar de cualquier gasto, Claro, y ya está. De un garaje y un trastero entiendo que dentro de un 100% pues será una cuota baja. Claro. Baja, pero si forma parte ese garaje y trastero, su cuota de participación suma el 100% del edificio, Sí. lo normal es que participe en ese gasto. Habría que ver cómo está distribuido el estatuto y la división horizontal, pero en principio... si no es una comunidad independiente del edificio, tiene que participar. ¿Lo has entendido, Ana Mari? Sí, no, nosotros no, preguntamos, nos informamos y dijimos, pero ¿cómo vamos a pagar nosotros? ¿Qué tiene que ver el edificio con la plaza de garaje, claro, del parking? Y entonces nos dijeron, no, sí, hay que pagarlo. Digo, pues ya está, pues se paga y ya está, total. La cosa es estar dentro de la legalidad y punto. Claro. Pero no todo el mundo lo entiende así. Ya, sí, porque... Y ahí vienen los problemas. Sí, claro, exacto. Y también se entra mucho en las polémicas y eso, y no porque no te lleva a nada. Simplemente a estar ahí machacando una cosa que si es, pues nada, pues a tirar para adelante y total tampoco es siempre. Hay veces, Ana Mari, fíjese que a lo mejor un vecino de su vivienda no tiene garaje y trastero, pero vive en ese edificio. Y sin embargo, aunque no tenga, pero podría utilizarlo, y digo que no esté dividida el garaje del edificio, se rompe la puerta del garaje.
Y él puede pensar lo mismo, puede decir, si yo no tengo garaje ni trastero, ¿cómo puedo participar en este gasto? Y le pasaría al contrario que a usted, ¿no? Decir, ¿por qué tengo que pagar una puerta de garaje si yo no tengo garaje y trastero? Pero si al final todo, entre vivienda y garaje y trastero, formáis el 100% y no están distinguidos los gastos entre subconjuntos, que se suelen llamar subconjuntos, si no están divididos, pues tienen que participar al 100% cada uno con su cuota de participación. Claro, yo tengo la mensualidad, que ya puede ser que lo compré, claro, todos los meses se paga, que lo tengo que pasar por el banco y punto, y ya está, y claro, y yo supongo que no entro dentro de la comunidad del bloque, por supuesto, entro solamente en el tema de garaje y trastero y nada más, y ya está, pues nada. Yo lo que sí es eso, sobre todo la legalidad. A mí lo que no me gusta es las personas que vayan por la cara, eso no, ni de una parte ni de otra. Muy bien, muchas gracias, Ana Mari. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Bueno, si alguien tiene alguna duda, que aproveche ahora para preguntar de todos estos asuntos de comunidades. Bueno, la verdad, claro, se estropea el garaje y yo no tengo ni garaje ni coche, y dice, no, también hay que pagar. Y es que, claro, la palabra ya nos lo dice, ¿qué es comunidad? Comunidad es todos, y todos con arreglo al coeficiente que tengamos estipulado, ¿no? Y con arreglo a lo que hemos comentado, que en la división horizontal se vea claramente si hay reparto de gastos por conjunto o subconjunto, y si no lo hay, pues tienen que participar todos en parte iguales. Bueno, en parte igual, en parte en función de su coeficiente. Bueno, tenemos ahí una llamada. Hola. 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 Bueno, pues no, se ha cortado. Bueno, pues si alguien está interesado en hacer alguna pregunta, que nos llame. Muy bien. De este asunto de los morosos, ¿nos queda algo, Elena? Pues creo que más o menos hemos explicado todo de forma resumida y creo, y así espero de forma clara todo el tema de la morosidad en las comunidades de propietarios. Venga, tenemos ahí llamada. A ver, hola. Hola, buenas tardes, Juanma. Buenas tardes, María, ¿qué tal? Mira. ¿Tú vives en comunidad, María? Uy. Y estás loca por hacerte, aunque sea una choza en la sierra, ¿no? Exactamente. Y salí corriendo, ¿no? Buena. Bueno, pues aquí está Pilar y Elena para ver qué pregunta le vas a hacer. Yo quería a ver si me podías responder. ¿Qué derecho tienen los morosos en el bloque de todo lo que nosotros estamos ocupando? De todo lo que es el de bloque. Tú te refieres a los gastos que vosotros pagáis habitualmente, ¿no? Sí, todo. Que antes lo han explicado ya con las restricciones que se pueden hacer. Me imagino que te refieres a eso. Es decir, tú quieres decir, si yo utilizo esto, ¿puede utilizarlo el moroso? Exacto, también. Y si nosotros podemos poner una llavecita, por ejemplo, en un ascensor, y que entremos todos los que pagamos nada más. Eso lo ha puesto de ejemplo antes, Juanma. Eso lo he puesto yo de ejemplo antes, María. Pues eso es lo que nosotros tenemos pensado, ya lo tengo pensado ya hace un siglo. Que yo se lo he preguntado a Pilar porque lo vi un día en una comunidad, ¿eh? Que cada propietario tenía una llavecita del ascensor, menos a los morosos que no lo habían dado. Exactamente. Pues María, le va a contestar mi compañera Elena, que lo ha explicado antes, y yo creo que se le va a contestar. Quédate ahí, María. Vale, muy bien. Buenas, María. Mira, pues tal y como... Buenas tardes. Tal y como hemos explicado anteriormente, el hecho de poder prohibir o no un elemento comunitario depende también de si ese elemento es esencial o no. ¿Qué pasa con los ascensores? Los ascensores se consideran elementos esenciales, por lo tanto, no se puede lo que es limitar ese acceso a los propietarios morosos, ya que si la Junta lo llevara como punto e incluso lo llegaran a aprobar, pues lo más probable es que lo impugnaran. Y si llegaran a impugnarlo, pues seguramente, tal y como dice la jurisprudencia, pues saldría ganando lo que es la parte deudora y morosa de la comunidad. Es decir, que lo del ascensor es ilegal, no se debe hacer. Otra que haya alguien que lo haga bien. Claro. La llave de todas maneras, la llave en un ascensor se puede poner, pero me imagino que la quieren poner para limitar el uso a los deudores. Y el problema de eso es que la llave permanece.
además, y el deudor cambia. Si se pone al día, ya puede utilizarlo, pero si de pronto uno que podía utilizarlo vuelve a ser deudor, ¿qué harían? ¿Cambiaran otra vez la cerradura? Es complicado, pero sobre todo el motivo principal es lo que ha comentado mi compañera Elena. Un ascensor es un elemento esencial para poder acceder a una vivienda. Entonces no se puede limitar, no debe de limitarse ese uso. Mire usted, y cuando hay una avería de esa persona que debe y, por ejemplo, no hay dinero en la comunidad, ¿cómo tenemos que arreglarle nosotros el arreglo a esa persona? Esa persona tiene una avería dentro de su vivienda por un tema de comunidad de propietarios. Exactamente. Tiene que ser un bajante o algo que sea un elemento común. Claro, si es privativo le corresponde a él. Claro, si es privativo le corresponde a él, pero si es comunitario, la comunidad está obligada. Tiene un seguro. Bueno, el seguro a veces cubre o no, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la procedencia. La comunidad está obligada a atender ese gasto. La comunidad está obligada, pero no por quitarle el daño al deudor, sino porque tiene que reparar un elemento común. Que es de todos, claro. Que es de todos. Y insistimos, si no se arregla, ese deudor estará sufriendo un daño, pero es que a lo mejor el agua corre por abajo y termina molestando o dañando al que sí paga, que está abajo. Claro. Y por ejemplo, tampoco se le puede, a esas personas que deben, no se le puede exigir que la pongan también por el banco, como la tenemos los demás. La domiciliación bancaria, no. ¿Domiciliación bancaria? No, la forma de pago uno lo puede hacer por transferencia, por pago en ventanilla, que es complicado ya, o por domiciliación. Claro. La ley no te obliga a pagar de una manera o de otra. Pero esto está muy bien el tema que acaba de sacar María, porque todavía hay muchas comunidades, que a mí me parece que eso es de la prehistoria, donde hay un presidente o un vocal, como quieras llamarlo, que va cobrando de puerta en puerta. Y ha sucedido en muchas ocasiones que ese señor, porque hay de todo en la viña del señor, se ha quedado con el dinero, no ha pagado lo que tenía que pagar, y al final el perjudicado es la comunidad y tú. Es decir, que lo más normal es que tú te asegures de que tú has ingresado y has pagado a tu comunidad una cuenta en el banco, no dándole el dinero a nadie. Hombre, claro. Que eso me parece a mí pilar de la prehistoria todavía, que haya comunidades en Estepona que funcionen así. Hay comunidades que todavía no tienen ni administrador, Juanma. Sí, muchísimas. Nosotros aquí tenemos el administrador, lo tenemos todo. Aquí yo en la comunidad mía sí. Pero hay personas que son muy listos, son demasiado listos, y dicen, yo pongo el agua, el domicilio, el internet, domicilio, el agua, para que a mí eso no me lo corten. Pero la comunidad me importa pepito. Claro, lo pago cuando quiero. Entonces nosotros estamos ya hasta el último pelo. Claro, pues. Hasta el último pelo, porque me da muchísimo coraje, porque es lo que a mí me dan ganas de también decir, con los mismos derechos que tiene esa persona a no pagar, también nosotros nos tenemos el mismo derecho de decir, bueno, pues yo tampoco pago. ¿Y han reclamado judicialmente, María? Judicialmente no han llegado todavía. Algunas personas sí están judicialmente, pero nos vamos a morir. Va a venir otra pandemia y va a estar sin cobrar la deuda. Exactamente. Sí, bueno, en elementos, como hemos dicho antes, en comunidades pequeñitas en las que no hay elementos accesorios, pues esa es la herramienta judicial en la que tiene. A ver, la suya sería la herramienta voluntaria, que todos paguen voluntariamente, pero si hay alguno que no pueda, que existe, que no pueda o no quiera... No quiere. Lamentablemente... Es más bien no quiere, porque más hacer que quiere que el que puede. Así es. Sí, porque claro, lo que pone en pie de guerra a muchos vecinos es que el que no puede te los ves todos los días desayunando en el centro del pueblo. Sí, así es. Eso me tira a mí. Yo tengo que mi marido aquí. Los dos tenemos aquí siempre una asamblea. Los dos tenemos aquí. Y es que da mucho juego. Sí, es verdad que da mucho juego la comunidad. Discutimos, porque por ello digo, ¿será posible que nosotros, unas personas mayores que somos ya, y tenemos solamente lo que es el sueldo de mi marido, lo que le paga? Y nosotros tenemos todo por eso. Eso es lo que da coraje, claro. Y personas que a lo mejor tienen más posibilidades no pagan. Exactamente, da mucho coraje. Ay, ¿cómo está esto? A mí me tienen que arreglar aquello. No, tú, pero espérate tú. Pues a mí me entra una gana de... no solo que me entra mi gana. No solo que me entra gana. Porque es que yo digo, nosotros con todo el esfuerzo,
que nosotros pagamos todo lo que hay que pagar, que si hay que pagar esto, que pagar lo otro, todo lo ponemos por el banco, precisamente, que esto es lo que hay que pagar, lo que queda, pues con esto hay que conformarse. Nada, María, hay que meter la primitiva en el euromillón y quitarse de en medio. Y que nos toque a todos. ¿Y los bancos? ¿Y los qué? Los bancos, que tenemos también problemas con los bancos. Ah, y los bancos, pues. Sí. Eso tela marinera Eso también. eso da para otro programa. Bueno, María, que muchas gracias por tu llamada. Sí, esto sería para hablar 3 Largo. diarios. Esto es más largo que la Biblia. Pues muchas gracias por la información. A vosotros. Gracias, Muchas gracias, María. a ti, María. Hasta luego. Ya. Qué gracia tiene María para contarlo todo. Da igual lo que cuente, pero tiene una gracia. Sí. No, y es verdad que lo que ha contado es la verdad, ¿no? Sí. Que mucha gente son pensionistas con unos ingresos bajos y a lo mejor hay gente con más posibilidades y ven que no pagan y que no le da la gana pagar. Y desespera, yo entiendo que desespera y entiendo esa conversación en el salón con su marido, la entiendo perfectamente, porque es verdad que al final te enerva. Bueno, tenemos aquí otra llamada. Bueno, a ver, hola. Hola, buenos días. Buenos días, Isabel Jiménez. Sí, están hablando de comunidad, o estáis hablando, pero a lo mejor no tiene nada que ver con la pregunta que yo solamente iba a hacer. Bueno, si es de comunidad, te atienden igual, ¿eh? Bueno, pues sí, mira, yo vivo aquí en La Lobilla, junto al parque. Yo solamente quería saber si está prohibido echarle de comer a los pájaros. Ah, pues mira, ese es un tema... ¿A los pájaros del parque municipal? Sí, de aquí de... Sí, en general, hay gente que le echa de comer a las palomas o que le echa de comer a otro animal, ¿no? Sí, Juanma, que nosotros tenemos aquí ya de todas clases de pájaros. Pájaros hay de todas clases, no te preocupes. Que hacen tanto ruido, los gorriones, Sí. yo qué sé, porque esto es horroroso. Y hay sobre todo yo veo 2 personas Sí. que pican unos trozos de pan gordo, como le dije el otro día, pícaselo finito, que no se lo lleven a mi tejado. Oh, que se comen bocadillo. Amarga. Pues sí que tienen que estar contentos los pájaros, ¿eh? Los pájaros están locos, todo muy Sí. brilloso y lindo y precioso. Diciendo, vámonos donde vive Isabel, que en este sitio no nos ponen ni agua. Sí, porque 2 personas no quieren dejar, como le dije yo el otro día. Dice, pues yo, porque tú me lo digas, no voy a dejar de morir los pájaros. Digo, mira, los pájaros no se mueren, porque tenemos el campo libre muy cerca de aquí, y todos irían al campo, no que los tenemos nosotros aquí, porque es muy cómodo encontrarse ahí debajo de las palmeras y en el césped, todos los trozos de pan, ya digo, unos trozos de pan gordo se los llevan al tejado, del tejado se les cae, y tengo todo siempre en los polletes, y todo lo tengo, Juanma, todo lleno de... Sí. de los pájaros. Hecho un asquito, vamos. Esto forma pilar parte de las ordenanzas municipales, Sí, supongo, ¿no? Claro, es verdad que una comunidad ahí lo que es regular algo fuera de la comunidad no puede, pero sí puede comunicar al ayuntamiento cuando hay una concentración de animales que por su concentración pues puede provocar más ruido de la cuenta o puede hacer pues los excrementos o suciedad, es denunciarlo ante el ayuntamiento y el ayuntamiento tomará las medidas oportunas si considera que puede perjudicar a la salud, que es un problema de salud pública o de ruido y perjudica a vecinos y a vecinos de Estepona, pues entonces el ayuntamiento tendrá que entrar. Pero es verdad que si eso es así, Isabel, y hay varios propietarios que estáis sufriendo ese problema o esa problemática debido a la concentración de animales, pues a través de vuestro administrador se lo debéis de comunicar y plantearle que os está perjudicando la ropa, el olor, el ruido, y que se lo comuniquen al ayuntamiento. Cuantos más vecinos, mejor. Claro, cuantos más vecinos, mejor. Pero aquí no tenemos una comunidad... No. Vale. Bueno, pero habrá una serie de vecinos que estarán perjudicados, no solamente tú, Isabel. Sí, no, el marido de Toñi Sánchez, el otro día cuando yo se lo estaba, fue porque él emprendió la conversación, yo iba con el perrillo y le estaba diciendo, ahora sé cómo tengo tantos trozos de pan en mi patio. Y entonces yo le dije, claro, mientras haya así, alguien que le eche de comer a los pájaros. Claro, van a ir a otro lado teniendo comida ahí.
Y yo quería saber eso porque ya después, comentándoselo a mi marido, dice, pues creo que está prohibido echarle de comer a los animales en el pueblo. Hombre, si es lo que ha dicho Pilar, si hay ya un problema de salubridad o un problema de ruido significativo, claro que sí. Y debe de actuar el ayuntamiento con sus ordenanzas municipales. Claro. Sí, tenemos unos mirlos. Pues los mirlos... Negra, que eso es horroroso. A todo. Aquí estamos en las casas, estamos negras con los pájaros. Bueno, pues tenéis En todas clases. que tomar carta en el asunto los vecinos. Sí, no, ya. Si no dejan de echarle de comer o que se vayan a otro sitio, le digo, ¿tú por qué no se lo pones en tu balcón, chiquito? Digo, ¿tú por qué no le pones ahí una cesta con trozos de pan en tu balcón? Claro, que vayan a su casa. Traérselo aquí a orilla de mi casa. Pero que es habitual lo que cuenta Isabel. Hay veces que hay vecinos también que se quejan de que hay vecinos que le dan de comer a los gatos y hay concentración de gatos. Sí. En fin, que Pero es que el año pasado ya teníamos hasta ratas. Ya, Podían- por eso digo que todo eso, si se lleva de manera conjunta, 2 o 3 vecinos que tengáis ese problema... Un escrito por se hace un registro de escrito, entrada, claro, ¿no? Claro, y se dirige así, que está perjudicando la salud, que hay suciedad, que hay ruido, que perjudica el descanso, en fin, hay distintas herramientas para poder reclamar. Bueno, Isabel, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Isabel. Gracias. Bueno, Gracias a ustedes, buenos días. venga, Buenos gracias, días. hasta luego. Bueno, ¿cómo está esto? Yo creo que lo vamos a dejar ya aquí, a no ser que haya una última llamada que quiera preguntar algo relacionado con las comunidades, con los morosos, y si no nos vamos a despedir aquí, que hoy ha dado mucho de sí el Sí, tema. Está muy bien, la verdad que está muy bien. Bueno, sí. A ver si es... Venga, a ver, hola. Hola, don Juan Herrera. Bueno, yo todavía Sí. no te había despedido del todo. Estabas diciendo... No, que te estábamos esperando a ti, Juan. Ah, sí. Juan Ávila, que nos llama, Pilar Elena, nos llama desde Manises, Valencia, y nos escucha desde hace muchísimo Hola. tiempo vía online. Tú tienes... Pues encantada, Juan. Igualmente, gracias. Y muy interesante todos los temas jurídicos que planteáis, ¿eh? Pues me alegro que le gusten. Bueno, Juan, ¿tú tienes la dicha de vivir en comunidad? No, tengo en propiedad, sí que tengo un piso donde vive mi hija y como soy propietario, pues yo pues voy a las reuniones, tal y todo lo demás, ¿sabes? Sí. Pero yo vivo en el campo, vivo, eso que tú dices, en una casa en el campo donde Lo mejor. está y donde a nadie molesto. Muy bien. Pues a ver qué pregunta o sugerencia que tienes tú, Juan. Sí, yo tengo que decir que yo, de tributos entiendo algo, pero de las comunidades de propietarios tengo que decir que no entiendo nada. Solamente alguna vez si me ha venido pues la petición de algún sobrante, de alguna subasta o algo de eso, pues la he tenido en cuenta y arreglado. Ujú. Sí. Pero no entiendo nada. Yo sé que, y las abogadas, es que va a ser en paralelo lo que voy a plantear, pues que si yo me compro un piso y tiene deudas de IBI, aunque el notario tiene la obligación de pedir información, pero muchas veces, bueno, pues eso de que esa petición o esa información no se lleva a cabo, por lo que sea, y se está conforme el comprador. Pues si después vienen deudas, efectivamente el IBI está afecto a ese inmueble. Ujú. Pero ese IBI, la afección para repercutirle esos débitos al nuevo comprador, quitando lo de la hipoteca legal tácita, bueno, pues las deudas que quedan siempre son a efectos subsidiarios, no con responsabilidad solidaria. Ujú. Entonces, la comunidad de bienes, que yo no entiendo nada, os he oído de que cuando hay deudas, pues también se pueden embargar cuentas corrientes, sueldos y salarios, tal o lo que sea. Vamos a ver que yo compro un piso, tiene deudas de esa comunidad. Esa deuda también creo que también parece ser que están afectas al inmueble. Son también con carácter subsidiario, o sea que hay que dar como insolvente al antiguo propietario, o son de responsabilidad solidaria. Esa es la pregunta. Pero ya le digo que es porque yo no entiendo nada de comunidades de propietarios, ¿eh? Usted respondería por esa deuda solamente de los 3 años anteriores y el año en curso. Del resto
Si se iniciara una acción judicial contra usted, no tendrían razón y no se ganaría el procedimiento si le han reclamado deuda más antigua. O sea, el máximo que usted puede responsabilizarse, tanto usted como su vivienda, es decir, no podría su vivienda ser embargada, lógicamente, porque el responsable es usted, superior a 3 años. 3 años y el año en curso es la responsabilidad suya de abonar la cuota. El resto, todavía si está el procedimiento iniciado o no caducado o no prescrito, la acción, debería de ir contra el anterior deudor. Propietario. Muy bien, entonces entiendo que esos tres últimos años, pues que sí, que es una afección que responde el nuevo propietario, y de los restantes deudas, efectivamente, responde el antiguo propietario. Efectivamente. Pues bueno, pues oye, pues muchísimas gracias, porque ya le digo que yo de comunidades no entiendo mucho, pero es un tema que siempre había tenido... alguna duda, ¿no? Sí. Sí. Bueno, no te preocupes, Pilar, Elena, si tenéis alguna duda de paella, preguntadle a Juan, ¿eh? Pues todas. Yo todas. El mejor cocinero de paellas de España y el extranjero, Juan. Bien, Pues nada, eso Juanma se arregla con hacer un programa de Radio Estepona haciendo una paella ahí en Estepona. En los Pedregales. Con un evento gastronómico. Buena idea. Pero la paella con fuego de leña, ¿eh? Sí. Bueno. Ya sabemos que tú eres un especialista y tiene que estar todo en su justa medida. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Un abrazo. Un abrazo para vosotros, para ti, Juanma, para las tertulianas, que me encantan cuando hablan de estos temas, y para todos los radioyentes. Y desde aquí ya aprovecho que es el cumpleaños de Lori Aragón. Pues felicidades. Pues nada, feliz cumpleaños para claro ella. Que sí. Bueno, un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Bueno, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias, Elena, Pilar, por haber estado con nosotros. A vosotros, muchísimas gracias. Volveremos otro día con los morosos, que parece que esto da mucho de sí, ¿eh? Sí, amoroso, le vamos a llamar amoroso. Las mañanas de Juanma Herrera.